Buenas noches. Esta semana la actualidad local viene marcada por el pleno ordinario celebrado en la jornada de hoy, pero sobre todo por una decisión que va a tener una repercusión clara en los bolsillos de los ciudadanos, en las economías familiares de la mayoría social de Marbella, de San Pedro de Alcántara, como es la subida del IBI. Aunque desde el equipo de gobierno se habla de una rebaja del IBI, podemos, y vamos a explicarlo a continuación, decir que no es tal esa subida. De hecho, se va a recaudar el próximo año 2015, las previsiones, una cantidad superior en más de 1 millón de euros a la que se ha recaudado en 2014. Como mucho podemos hablar de que se aminora la subida progresiva y brutal que de los últimos años ha impuesto el Partido Popular a todos los ciudadanos del municipio. Tanto es así que desde 2011 hasta la fecha se han recaudado un total de 45 millones de euros más que han salido de los bolsillos de toda la ciudadanía con la progresiva subida del equipo de gobierno de Ángeles Muñoz. Pues bien, hablaremos del IBI, lo que se trata de fiscalidad y luego de otras cuestiones importantes como el desarrollo de proyectos de interés general, tanto en materia de movilidad como de empleo, o también lo que es el patrimonio municipal y la gestión que se hace del suelo, que corresponde a todos. Pensábamos que habían pasado las épocas del GIL, o al menos queríamos creerlo, en las que el suelo público no iba a ser otra vez moneda de cambio para beneficiar intereses particulares, no nos íbamos a quedar los ciudadanos perdiendo todo este patrimonio y los derechos que deberían satisfacernos, pero hemos visto, con ejemplos claros como el del Francisco Norte esta semana, cómo con el Partido Popular se están continuando en gran medida los tejemanejes que ya Gil certificó o empezó, como es el caso del Francisco Norte, a tejer. Pues de estos otros asuntos vamos a poder hablar hoy en compañía de Victoria Morales. Muy buenas, Victoria. Buenas noches, Miguel. Pues como decíamos, se nos anunció en las últimas semanas, hemos visto en el Pleno ya la propuesta definitiva del Partido Popular. Se habla de que se va a rebajar el IBI, el impuesto que pagamos la mayoría de los ciudadanos, todo aquel que tiene una vivienda, por tanto un impuesto generalizado, el principal fuente de ingresos del ayuntamiento, se iba a bajar un 10%. Pero luego, si hacemos el análisis, que es lo que desde luego parece que el Partido Popular, insultando a la inteligencia de la ciudadanía, cree que los ciudadanos no van a criticar, a analizar y a procesar estos mensajes, pues vemos que si hemos tenido una subida brutal en los últimos años, si estamos sufriendo cada año, incluso en 2015, una subida del 10% por la revisión de los valores catastrales, que se nos baje un 10% en este año, pues para nada es una bajada, es, como hemos dicho ya en otras ocasiones, el timo de la estampita y puede demostrarse claramente. Sí, claro, es como tú dices y actualmente además lleva muy en valor el Partido Popular es hablar de nuestro dinero de forma torticera. Es decir, hablar de nuestros impuestos y hablar de forma libremente y alardeando de supuestas bajadas, haciendo un juego de palabras. Realmente lo único que hacen no es una bajada de impuestos, sino que juegan con las palabras para que la ciudadanía piense que existe una bajada real, cuando de todas sabemos que es mentira. Es más, también sabemos que los ciudadanos analizan hoy por hoy todos, hasta los puntos y las comas de todo lo que dice este gobierno y todo lo que ha venido mintiendo y dejando caer sobre mucha palabrería engañosa, sobre todo respecto a los impuestos. El impuesto del IBI, además, el mayor que tienen que soportar los ciudadanos, no simplemente nos vale con que la subida sea menor, sino con lo que necesita la ciudadanía es una bajada, que es lo que realmente ellos venden que van a hacer y no es real. Se ve los datos, la recaudación va a ser superior. Si va a existir una recaudación superior, no nos pueden decir que puede existir una bajada. Si ellos prevén que la recaudación va a ser mayor, no cuadran los números, ni a los ciudadanos le cuadran los números, sabiendo que se les va a cobrar menos y sin embargo la recaudación va a ser mucho mayor que en años anteriores, con lo cual vuelven a jugar con nuestros bolsillos, con palabras torticeras y vendiéndonos algo que es del todo mentira. Y actualmente tenemos la gran suerte que cada vez todos los ciudadanos miran desde un punto más crítico todas las palabras que este equipo de gobierno dice para analizarlas y cuestionarlas y, en todo caso, conocer la realidad de lo que le está tocando en el bolsillo, que sigue siendo el IBI y va a seguir siéndolo.
Efectivamente, además aparece esta pretendida rebaja, o al menos proyectada rebaja, así se quiere vender a la ciudadanía justo en el año electoral, ¿no? Esto también hay que dejarlo claro. Durante los 3 años anteriores hemos tenido pues una subida brutal desde que entraron la revisión de los valores catastrales, porque entonces es cuando tenía que haberse tocado los tipos de gravamen y de alguna manera pues el ayuntamiento podía modular, es decir, amortiguar esa subida que venía lógica después de una revisión desde el año 88 que no se había realizado de los valores. Estaba claro que iba a ser mucho mayor los valores, incluso atendiendo a que se hizo en una época de la tasación, de tasaciones en las que había una burbuja inmobiliaria, que es como ahora estamos teniendo inmuebles que valen cada vez menos, tienen cada vez menor valor real, nuestras viviendas de la ciudadanía, pero sin embargo tienen un valor catastral superior y por tanto pagamos más impuestos por ellas. Esa es la paradoja y la injusticia que no ha querido corregir, porque ha podido el Partido Popular hacerlo, bajando, como decimos, los tipos de gravamen en los años 2011, 12 y 13, incluso en el 14, no lo ha hecho adecuadamente y ahora viene para este año 2015 con esta bajada que no está. De hecho, hemos elaborado un gráfico donde claramente de Izquierda Unida pues mostramos cómo ha sido hasta 45 millones de euros los que se han recaudado de más por la subida del Partido Popular y cómo además ese gráfico muestra, y lo vemos en las pantallas claramente, cómo ha ido subiendo desde los 84 millones que se recaudaron en 2011, el edificio empezaba a despegar a el IBI de 2012, donde ya llegamos a 93 millones, sigue subiendo en 2013 hasta 105 millones y ya en 2014 la brutal subida del año pasado, donde no se hicieron los rascacielos al final euronísticamente, pero según vemos ahí, por el IBI sí que llegaron altos los gráficos, esos 130 millones que se recaudaron. Por tanto, estamos hablando de una cifra muy abultada y todavía este año se va a recaudar pues 1 millón más que el pasado año. No nos pueden decir así que se está reduciendo el IBI, todo lo contrario, nuestras propuestas han sido claras, hay que ir a bajar el tipo impositivo. Realmente, si queremos amortiguar, no podemos bajar el 10%, habrá que bajar al menos el 20% de forma general y luego introducir medidas de progresividad fiscal, es decir, criterios sociales. Hay personas, además, que hay que tener en cuenta su situación, que están de dificultad económica, etcétera, y de estos tienen que tener también un tratamiento distinto. No se puede hacer una injusticia con lo que los impuestos, que precisamente si se gestionan bien, lo que promueven es la justicia redistributiva a través de que te pague más aquel que más tiene y reciba aquel que más lo necesita, servicios, etcétera. Sí, siendo además un impuesto, como hemos dicho, pues el impuesto mayor que tenemos que abonar todos los ciudadanos, pues debe de ser un impuesto totalmente progresivo y hay que tener en cuenta las situaciones familiares de todas las casas. Es un impuesto anual, además, que supone un desembolso muy grande que hay muchas familias que no pueden soportar. Eso en primer lugar. La otra propuesta que es lógica es lo que has hablado tú. Tenemos que revisar esos valores catastrales, que son en los que en función de esos valores catastrales se realiza este impuesto. Mientras que no revisemos esos valores catastrales que se revisaron en plena burbuja inmobiliaria, con lo cual el valor de las viviendas tenía uno que ahora mismo no tiene, pues no se podrá tener un impuesto que sea justo, que sea progresivo y que sea lo más adaptado a todas las condiciones de todos los ciudadanos. Y ahí viene precisamente el final de tu intervención, hablar de la justicia, es decir, cuando se recauda es para después repartirlo en servicios, en bienes, en iniciativas que beneficien a toda la ciudadanía. Hasta ahí, lo más que se le puede pedir a unos impuestos, yo creo que lo único es que sean justos. Pues en este caso vemos con los fondos públicos, esos 45 millones de euros de más que se han cobrado a los ciudadanos, esos otros ingresos que ha tenido el ayuntamiento, pues se están destinando en muchas ocasiones, y lo vemos, a proyectos que no son los más adecuados, no son aquellos donde hay mayor necesidad, donde se puede generar más riqueza, más empleo, y además se dan casos de despilfarro incluso de estos fondos de forma tan sangrante, grave y clamorosa como es la estación que se va a construir frente al Colegio Teresa de León, donde más que una estación se va además a adosar una instalación de un bar que se va a dar a un concesionario privado, que se está construyendo, como sabemos, mediante cimientos y obras en regla, a pesar de que tiene un permiso provisional para construcción con elementos desmontables. Sí. Ante esto, hemos conocido que desde el equipo de gobierno se afirma en una comisión informativa que evidentemente la licencia que tienen es para una instalación provisional de 4 años y desmontable, y que pasados estos 4 años habrá que derribar esta estación, lo que quiere decir que los 300.000 euros que va a costar, al margen de que está en contra de toda la ciudadanía
que se ha movilizado en tantas ocasiones, y el daño que causan frente de un colegio, pues encima esos 300.000 euros van a acabar hechos escombros dentro de 4 años. Sí, claro, además eso, no hablamos de los bolsillos de los ciudadanos cuando recaudan en impuestos, y ahora vemos claramente qué pasa con esos impuestos y dónde van. Y en este caso de la estación de San Pedro, donde van a ir dentro de 4 años, va a ser efectivamente a escombros, es decir, van a tirar 300.000 euros de nuestros impuestos en 4 años. Es la forma de despilfarrar, además, yo creo que con un afán de cabezonería, de empecinamiento. El interés económico lo desconocemos, no podemos cerciorar nada, pero lo que sí que sabemos es que va un bar con una concesión a un negocio privado, porque es lo único que podemos entender ese interés a la hora de hacer contra la ciudadanía la ubicación de ese apeadero terminal, lo que queramos llamar. Algo que tiene una autorización que nos hemos enterado a posteriori y que efectivamente tiene que ser fácilmente desmontable, tiene una licencia provisional, que este ayuntamiento se empecina en gastarse 300.000 euros para luego tirarlos, pues la verdad es que deja mucho que desear del uso que hacen de nuestros impuestos este equipo de gobierno, que está claro que no se pueden tirar, y menos en estas épocas, 300.000 euros a la basura pues yo creo que es un empecinamiento de este propio equipo de gobierno. Pues así es, hablamos de 300.000 euros mal gastados, lo que entendemos que es una necesidad que hay en San Pedro, que es que haya una estación, pero en un lugar adecuado, no enfrente de un colegio, y que además tenga ese carácter provisional que haga que haya que derribarla en 4 años o dejarla ilegalmente, que eso es otra cuestión que no sería la primera vez, ¿no?, en Marbella, que hablamos de un equipamiento, una construcción que está de forma ilegal. Pero hay otros elementos también de lo que es el suelo público, o bien el suelo público, y nos referimos en concreto al Francisco Norte, la zona, la parcela en el núcleo central del casco urbano de Marbella, en toda, podemos decir, la gran manzana de Marbella, es la parcela con más expectativa, una parcela pública, una expectativa de que se desarrolle un proyecto para el interés general y desde lo público, y luego otra parcela también con mucha expectativa, en este caso en manos privadas, pero que responde a una planificación que debe atender a un interés estratégico, y para eso está declarada zona de especial oportunidad por la Junta de Andalucía, para que se hagan proyectos estratégicos que generen desarrollo y generen empleo. Pues bien, estas 2 parcelas hemos tenido esta semana que también posicionarnos, hacer denuncias públicas, actuaciones, porque vemos que desde el Partido Popular no se está actuando para garantizar que se cumpla el objetivo central en ambas, ¿no?, que es que beneficie a la ciudadanía, que genere empleo y que no suponga al final actividades lucrativas que no repartan esa riqueza y que no beneficien a la mayoría social. La de Francisco Norte la conocíamos ya, pero ha sido poner la puntilla esta semana cuando la Junta de Gobierno se le ha dado la licencia de primera ocupación al aparcamiento en el subsuelo de lo que era una parcela de equipamiento público, deportivo, con la que Gil especuló en su momento, y que por parte del Partido Popular se ha seguido en esa línea hasta el punto de darle a la empresa esa licencia, a pesar de que todavía no tenemos el equipamiento que como contraprestación tiene que construir público en superficie, no está todavía siquiera terminada el vial de acceso, que es la polémica calle Notario Luis Oliver, donde se han talado 63 árboles para favorecer este proyecto, donde no tenemos constancia, porque no existe, de una obligatoriedad legal, que es que haya salida a 2 calles, cualquier aparcamiento debe tener salida a 2 calles, pues esta no solamente tiene a Notario Luis Oliver, falta esa otra salida. Sin embargo, se ha dado esa licencia y por tanto desde Izquierda Unida aquí claramente entendemos que se está poniendo la guinda al pastel del expolio patrimonial a la ciudadanía que comenzó Gil. Sí, ahí, como tú bien dices, es algo que pensábamos que ya estaba un poco, eran tiempos pasados, y se habla del gilismo como en tiempos pasados. Vemos que no solamente no son tiempos pasados, sino que están en total actualidad. Cuando con la parcela del Francisco Norte, que fue un inicio de actuación del gilismo, del partido antes gobernante, no solamente esta alcaldesa intenta declarar nulidad de los actos y la lesividad para la ciudadanía, que en su momento lo podía haber hecho con este patrimonio,
sino que además afianza la contratación, además el contrato con que además es un implicado, el caso Malaya, Ávila Rojas, es decir, seguir un poco ahí en ese ámbito del gilismo tan especulativo, y volvemos a seguir con lo mismo. Como tú dices, además la guinda es que den una licencia de primera ocupación cuando no está hecho realmente todo lo comprometido. Es decir, el primer agravio es el vender el subsuelo, el patrimonio, pues vender el subsuelo, dar la licencia sin tener hechos los equipamientos de alrededor, que son obligatorios, como tú has dicho bien, los dos accesos, porque todo aparcamiento necesita no solamente de un acceso y salida, sino otro por temas de emergencias. No se ha hecho tampoco un plan real o se ha dado una información real del tráfico, del volumen de tráfico que conlleva un parking en pleno centro de Marbella. ¿Qué impacto medioambiental va a tener eso? Haber hecho la tala de los árboles sin haber previsto, además ni siquiera haber tenido intención de, bueno, vamos a ver cómo recuperamos este patrimonio medioambiental, es decir, incluso darle soluciones a esa viabilidad. Y además el equipamiento deportivo de arriba, algo condenado a privatizar. Está claro, es decir, un equipamiento deportivo, como vemos en la actualidad y hemos visto en caso de San Pedro y también en la piscina de Miraflores de Marbella, son equipamientos deportivos que al final los va a llevar una gestión privada, todas las pistas las pistas de pádel, de usos múltiples, la pista de patinaje, al final se le regalará la gestión a una empresa privada, otro beneficio más. O sea que es un agravio todo lo que rodea al tema del Francisco Norte, lo mires desde el plano que lo mires, la verdad es que es un agravio, y el haberle dado la licencia de primera ocupación es realmente que la alcaldesa ha aprobado y es consciente de que le parece todo correcto, con lo cual culpabilidad total y jugar además con nuestro patrimonio, con las gestiones privadas, bueno, pues lo que siguen haciendo, y parece que ahora es continuidad de en aquellos entonces era el gilismo, claro. Y luego el plan Guadaiza, que estamos hablando de los terrenos que están pues en la zona de lo que es todo el Guadaiza, lindando ya con la carretera, con la 7, con la carretera, y ahí, bueno, pues la entrada a San Pedro a la carretera de Ronda, en su margen derecho. Pues entonces en estos terrenos se tienen que edificar proyectos estratégicos en el que estamos hablando de un área de 1 millón de metros cuadrados, un área que se supone la transformación importante, una oportunidad, por tanto, por eso es un área de oportunidades para generar pues proyectos como puede ser ligados con la parque tecnológico, como además viene así recogido en su planeamiento, como también una universidad, un centro formativo, poder promover también viviendas de protección oficial, y se habla de más de 600 viviendas en este entorno, y en definitiva proyectos que generen empleo y que diversifiquen también la oferta económica, que sean positivos para la ciudadanía. Y esto entendemos desde Izquierda Unida que hay que hacerlo, y desde la participación. Si vamos a beneficiar a la ciudadanía hay que contar con la ciudadanía, y desde la transparencia vamos a tener cumplida información en cada momento de qué es lo que está ocurriendo, cómo se están tramitando, qué compra está habiendo en este sector, porque está cambiando de manos y se está empezando a mover con un desbroce que se ha realizado incluso de la parcela. Y esto requiere respuesta. No vale otra vez que se negocie, como en el caso del polígono de Marbella, el traslado a la serranía, sin contar después con toda la ciudad, porque estos son problemas que afectan directamente a los sanpedreños y en su globalidad a todo el municipio. Por tanto, transparencia y participación. Sí, claro, siendo una ubicación y un terreno tan grande, donde además eso está previsto, pues un proyecto bueno, pues para un modelo en esa zona estratégico, pues un modelo económico y social, hay que ser muy cuidadoso en los métodos de planificarlo, en cómo se proyecta y qué intenciones tiene. Además, la parcela del Guadaiza tiene un interés súper importante, de tener en cuenta que está en el eje del litoral con la conexión hacia la serranía de Ronda. Es una ubicación muy estratégica en la que se puede desarrollar un gran proyecto
pero un proyecto que además que sea algo participado para que sea mejor para el interés de todos los ciudadanos, no solamente de San Pedro, sino también de Marbella, al tener esa ubicación, e incluso de la Serranía de Ronda, al tener esa ubicación tan estratégica. Tiene que ser un proyecto lo más transparente posible, lo más participado posible y, por supuesto, intentar evitar de todas cualquier atisbo de posible especulación. Hablamos de que esto puede cambiar un modelo de ciudad en beneficio de los propios ciudadanos, puede crear empleo, se pueden crear incluso empresas como hablamos, empresas que nosotros tenemos en consideración que sean empresas tecnológicas, que sean respetuosas con el medio ambiente, es decir, se puede hacer un gran proyecto en servicio de todos los ciudadanos y que sea un sitio de referencia, puesto que ya el sitio estratégico lo es. Ahora bien, intentando de todas que no existan negociaciones ni ningún tipo de intereses económicos creados, que ahí vamos a estar muy pendientes de que eso no suceda, porque hablamos de algo muy importante y muy importante para la ciudad, que desde luego lo que no puede ser es que lo que lleve por detrás aparejado sean intereses solamente económicos. Pues ahí estaremos vigilantes desde luego y esperemos que este asunto podamos tratarlo en otras ocasiones y sobre todo que sea un asunto que se abra a toda la ciudadanía, que en San Pedro, que en Marbella, que en todo el municipio se pueda hablar de este proyecto y que no se vaya tramitando, como decimos, desde la opacidad, que es desde luego el caldo de cultivo que sabemos cuestiones más aberrantes y que no queremos que ocurran en esta parcela de San Pedro, 1 millón de metros cuadrados, no hablamos de un pequeño sector. Pero bueno, de intereses generales frente a intereses particulares podemos hablar también en cuanto a una propuesta que queríamos llevar al pleno de esta semana, pero que ha sido vetada, rechazada por parte de la alcaldesa, su inclusión siquiera para debate, no ya que se nos haya rechazado porque tengan mayoría, sino que no ha querido siquiera llevarla a pleno, y es el abrir un pacto social en el que toda la ciudadanía, las organizaciones sociales, políticas, de toda índole, vecinales especialmente también, puedan unirse en una coordinadora de manera que se pueda remunicipalizar, es decir, rescatar el servicio de agua para el beneficio de todos, que deje de ser un negocio y sea un bien público, que el recibo no salga tan caro, que no se hagan esos cortes de agua por motivos económicos que se están realizando sin entender que es un derecho básico fundamental que hay que garantizar a todos en el mínimo vital de 60 litros persona a día, que la ONU así lo ha fijado, y luego también medioambientalmente de que se dejen de sobreexplotar los pozos, los acuíferos con intereses económicos y se haga una gestión racional de estos recursos hídricos, que son recursos patrimoniales de todo el municipio. Claro, tú claramente lo dice la propia palabra que esa propuesta lleva y no va a llegar ni siquiera al pleno, es el pacto por el agua. Es que debería de ser un pacto mundial por el agua, es decir, desde la primera asociación de vecinos hasta el municipio más pequeño, el más grande, las grandes ciudades, el gobierno autonómico, el central, incluso Europa, tener un pacto social por el agua. Es un bien de primera necesidad que no puede estar gestionado por empresas privadas, y tenemos que ser conscientes que el agua es de todos y no puede ser a beneficio, volvemos a lo mismo, sean las empresas privadas las que gestionen un recurso natural. Es que muchas veces el pensar, no, el agua, el saneamiento, no, es que es un recurso natural. Lo único que hay que hacer es que los municipios, las comunidades autónomas, todos se pongan a trabajar para que sea la gestión pública de un bien público necesario, y que sobre todo en la situación en la que estamos no ocurra que puedan existir cortes de agua a ciudadanos. Es que es algo increíble que un recurso natural, por no pagar un recibo del agua, se le corte un suministro vital a cualquier ciudadano, que no llegue ni siquiera a debatirse en pleno. Me parece de muy poca calidad humana que no estén por la sociedad. Realmente no es estar por la sociedad el no querer debatir de que un bien público y un suministro público vital sea gestionado por los municipios y por las comunidades autónomas, sin necesidad de vincularlo a economías privadas, claro. Sí, es que además es que hemos sufrido un incremento brutal también aquí, porque además de
el agua, se ha privatizado también por parte del Partido Popular el saneamiento, que es otro, como decimos, la ONU habla de un derecho básico al acceso al abastecimiento de agua y al saneamiento, porque estamos hablando de cuestiones de salud pública directamente y por tanto un derecho humano, esos 60 litros persona a día, y eso debería garantizarse gratuitamente para todos y ser precisamente a partir de los tramos que ya superen el consumo que se puede computar de 60 litros día, donde se pueda cargar la facturación, y ahí es donde, bueno, se puedan reclamar las deudas que haya que reclamar, etcétera, etcétera, pero el mínimo vital del sustento, de beber el agua, del agua para la higiene, del agua para doméstica y el aseo, eso debe estar garantizado y por eso no se puede dejar a nadie sin esos suministros. Sin embargo, lo están haciendo estas empresas privadas que tienen el único interés, el beneficio, evidentemente, y luego también los reenganches que suponen después de los cortes a los contadores, que son abusivos y se ven pues presos los ciudadanos que quieran volver a tener esa conexión a pagarlos. Por tanto, hay que acabar con esto, con una política en la que haya un control social del agua, el que la gente controle y pueda decidir sobre este bien que es de todos, que además se nos está esquilmando y robando directamente de los pozos, porque es más barata sacar el agua de los pozos sin que haya ningún control por parte del municipal ni de la ciudadanía, y de los acuíferos que están ahí para cuando haya sequía, que están ahí porque tienen una función medioambiental, pues bien, se sobreexplotan porque es más barata que comprar la del pantano, evidentemente, y así se está haciendo. Y por otro lado, en cuanto al saneamiento, tampoco vemos las inversiones necesarias que debe haber, y hace escasos días, cuando hubo una lluvia, pues tuvimos esos primeros reboses que hubo realmente en la playa, con daños materiales, con arquetas, que otra vez pues volaron por los aires, etcétera. Esto es intolerable completamente y, como bien decía, además es una causa de todos. Hay un movimiento europeo que ya ha recogido más de 2 millones de firmas y se ha conseguido, pues, como hito en la ciudad de París, la capital de Francia, una ciudad, bueno, pues con parámetros de desarrollo importantes. Ahí se ha conseguido la remunicipalización del agua y ahí toda la ciudadanía ha crecido, se ha fortalecido y cohesionado también en una causa común, que es la de recuperar el agua. Como decimos, tiene mucho que ver luego con el desarrollo, porque influye en el modelo de ciudad, de lo ambiental, de lo social, lo económico. Por tanto, es fundamental y vamos a seguir en esta línea. Ya sabemos quién no va a estar en ese pacto, el Partido Popular ni la alcaldesa, que ya se han desmarcado al vincularse de él, pero el resto se puede construir todavía de forma, yo creo que bastante fructífera. Y nos preocupa, de luego, lo que es la garantía social de que haya acceso al agua, pero nos preocupa otras garantías también, como es la salud de los trabajadores, de todos los trabajadores en todos los ámbitos, pero también, especialmente, responsabilizamos al equipo de gobierno de la salud y la prevención de riesgos laborales en lo que refiere a la plantilla municipal y a todas las empresas externas que se contratan para servicios que se realizan en espacios públicos. Pues bien, hemos tenido, y lo venimos denunciando desde hace ya tiempo, una actuación negligente en cuanto que todas las estipulaciones o bien no se cumple o bien se hacen ya tarde y sin los controles adecuados. Pues podemos contabilizar en escasamente un mes 2 accidentes en los que ha habido implicados 2 operarios municipales. Debería servir para que fuese alarma y se pusieran a trabajar en este sentido ya de una vez por todas desde el equipo de gobierno. Claro, como pasa en cualquier empresa privada, existe una obligatoriedad por parte de la misma de velar por los y prevenir los posibles accidentes laborales, dotando a todo el personal de los EPI, que se llaman, que son los equipos personales de protección, que todas las empresas deben cumplir. Cuando el equipo de gobierno es, en este caso, el Departamento de Recursos Humanos de sus empleados, tiene que velar sobre todo por ese cumplimiento. Eso, pues la verdad es que lo ha obviado en la mayoría de las ocasiones. Es más, tendría que incluso crear para eso existen las comisiones de prevención de riesgos laborales, como en cualquier otra empresa, que en este caso el equipo de gobierno no ha constituido hasta que no le ha obligado una sentencia, en el caso de los trabajadores del ayuntamiento. Y en el caso que nos ocupa, que es un operario de servicios operativos, pues ya tenía que haber estado creada, desde mayo que fueron las elecciones, tenía que haber estado creada en 3 meses, y esa comisión se dedica a velar por la prevención de riesgos laborales de los trabajadores.
si no está creado, pues pasa lo que pasa, que existen accidentes laborales, que además en último caso siempre es responsable el equipo de gobierno, puesto que es el que ejerce la función de recursos humanos en el caso de la gestión de un ayuntamiento, con lo cual es fundamental que se tomen medidas, que sea un continuo, que se revise además todos los equipos que tengan que tener el tema de prevención de riesgos, porque en todo caso el ayuntamiento es el último responsable de cualquier accidente laboral que se produzca dentro de los trabajadores y del propio trabajo del ayuntamiento. En este caso nos referimos en estos dos sucesos que han ocurrido en escasamente un mes, hablamos de finales de agosto, un accidente en la nave de servicio operativo donde se precipitó desde una escalera un operario y luego en esta misma semana, ya digo, ni ha transcurrido un mes, también desde una altura considerable un operario pues cayó tras balancearse por un impacto de un vehículo, también el mecanismo en el que estaba subido haciendo trabajos de mantenimiento, pintura, limpieza en el puente del arroyo de la Represa, que como sabrán los ciudadanos pues ha estado cortado durante varias semanas. Pues bien, en aquel momento no se cortó la vía adecuadamente y bueno, pues golpearon la pluma donde estaba subido este operario y se vino al vacío. Estas son situaciones que se pueden evitar y que hay que evitar y que sobre todo hay que constituir los comités de seguridad y salud, que no se constituyen más que a impulsos de sentencias judiciales, y luego después de constituirlo hay que reunirlo y ponerlo en marcha, que esa es la otra parte que ni siquiera impulsa el equipo de gobierno, y lo piden los representantes sindicales, lo piden los trabajadores, y lo que se está haciendo es a impulso precisamente de los trabajadores y sus representantes. Y luego hay otro capítulo que también es importante y hemos reiterado en diversas ocasiones en las reuniones del OAL, del servicio operativo, y es todas esas obras que se contratan externas, que ahora las estamos viendo en la vía pública, o bien las podas, donde vemos que se hacen podas personal totalmente sin ninguna medida de seguridad, que pueden tener un accidente bastante grave si se precipitan de esas alturas, o donde vemos que se están cortando calles por un lado y por otro lado otras no se están cortando y está habiendo tráfico de peatonal con maquinaria pesada que está entrando y subiendo a la acera, invadiendo el tránsito de los peatones. Es decir, hay un riesgo ya no solo para los propios trabajadores, sino para los viandantes, porque a veces la celeridad, los niveles de precariedad que existen y la falta de control, sobre todo, por parte del ayuntamiento, hace que puede llegar a ser peligroso para los trabajadores, pero también para los viandantes, para los ciudadanos, este tipo de obras. Así que volvemos a reiterarlo, estamos avisando desde hace mucho tiempo de la peligrosidad que entraña y queremos que se actúe de una vez por todas. Claro, además, como tú dices, no solamente hay que ser rigurosos con los empleados propios del ayuntamiento en la prevención de riesgos, sino que además el ayuntamiento debería ser riguroso en cuando hace y realiza sus contratas para hacer trabajos que necesita sacar a concurso público para empresas privadas. Debería de ser muy riguroso a la hora de exigir a las empresas que también hicieran el mismo cumplimiento. ¿Qué pasa? Que, claro, aquí entramos en una contradicción. No voy a exigir a una empresa privada lo que yo no hago, o no le voy a exigir demasiado para que cumpla. Pues bueno, pues todos esos dimes y diretes lo que tienen es consecuencias en materia laboral y accidentes laborales y el peligro que ello conlleva. Con lo cual, ahí me parece que tienen que ponerse manos a la obra y trabajar en que se prevengan los riesgos laborales, se prevengan los accidentes de trabajo dentro del propio ayuntamiento de los trabajadores y las empresas que también hacen trabajos para este municipio, claro está. Así es, bueno, muchos asuntos como vemos los que hemos tratado y diversos. Continuaremos, ¿verdad, Victoria? Pues la próxima semana, porque tenemos acción en cartera, como decimos, planificada, y aparte, bueno, van surgiendo tantas acciones y decisiones del equipo de gobierno que requieren pues de nuestro comentario crítico, de nuestra fiscalización, de nuestra contrapropuesta para poder pues, modular un poco esta iniciativa y conseguir que sea beneficioso para la mayoría, ¿no? Pues bien, pues entonces seguiremos en otra ocasión. Buenas noches. Buenas noches y gracias también a todas las personas que nos habéis seguido durante estos escasos 30 minutos y volvemos la próxima semana. Que tengan una buena semana a todos.